Hola, soy Lucía de My Daily Spanish y este es un vídeo para que practiquéis español conmigo. Preparad vuestros oídos para escucharme y ver cuánto español entendéis. Tenéis los subtítulos en español en la pantalla y también podéis activar los subtítulos en inglés en los ajustes del vídeo. Yo suelo pasar los veranos en Corea del Sur por trabajo, así que mientras voy caminando por las calles de Seúl, os voy a contar cuáles son las 10 cosas que más echo de menos de España cuando estoy fuera. ¡Vamos! My Daily Spanish. Vale, pues número 1, echo mucho de menos el horario español de cuando sale y se pone el sol. El sol en España en verano sale a las 7 de la mañana y se pone a las 10 de la noche. A las 10 todavía hay luz. Aquí en Corea amanece a las 5 de la mañana y se pone el sol a las 7 y media, a las 8 de la noche, o sea, a las 8 de la tarde. Claro, en España decimos las 8 de la tarde, no las 8 de la noche. Aquí es las 8 de la noche porque aquí a las 8 ya es de noche. Entonces, eso a mí me descuadra mucho y hace que sienta que los días son más cortos. No los disfruto tanto porque a mí la luz me alegra, ¿no? Como que necesito luz, necesito sol. Siendo española y del sur de España, es como que para mí es importante. Y entonces noto que los días que parece que pasan más rápido y como me entristece. Yo, por ejemplo, con el horario de invierno, porque en Europa también además cambian el horario, en invierno se hace de noche muy temprano. Para mí, claro, en España, en invierno, a las 7 se hace de noche, ¿no? En la época en la que más temprano se pone el sol, pues a las 7 de la tarde. Y yo en invierno estoy muy triste por eso. Entonces aquí pues eso me da un poco de cosa, ¿no? Que se ponga el sol tan temprano, pero bueno, no pasa nada. Bueno, la cosa número 2 que echo de menos, esto lo echo mucho de menos, son las persianas. En España, en todas las ventanas tenemos persianas, que tú las echas y entonces hay oscuridad total. La oscuridad es total. Y eso en otros países no lo hay, que eso en España es que es básico. Todas las casas tienen persianas y es una maravilla, que os recomiendo poner persianas en vuestras casas porque yo creo que te hace más feliz y te hace dormir mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, como no hay persianas, lo echo muchísimo, muchísimo, muchísimo de menos. Pero es que además lo veo como incluso más necesario porque aquí amanece a las 5 de la mañana. ¿Quién se despierta a las 5 de la mañana? Yo no, yo no. Entonces mis persianas, las echo mucho, mucho de menos. Otra cosa que echo mucho de menos son los horarios de comida, de comer en España, ¿no? El horario de las comidas, porque en España comemos muy tarde. Yo sé que en el resto del mundo todos coméis mucho más temprano que en España. Pero claro, yo estoy acostumbrada pues al horario de España. Incluso yo, para ser de España, yo en España como temprano, ¿eh? Yo en España como temprano, a las 2 ya estoy comiendo, o incluso a la 1:30, que eso en España es temprano. Lo normal en España es a las 2 o las 3, más 2:30 igual. Pero aquí en Corea, a las 11:30 o a las 12 de la mañana, están comiendo. Y entonces, pues, me cuesta, porque a esa hora yo ya he desayunado y no tengo hambre para comer. Entonces, pues eso a mí me cuesta. Y también por la noche, a las 5 o a las 6 de la tarde, ya están cenando. Y en España, a partir de las 9, normalmente es a las 10. Cuando quedas para cenar con amigos suele ser a las 10, 10:30, y entonces acabas cenando a las 11. Y claro, aquí eso no sucede. Aquí cuando quedo con amigas para cenar, quedamos a las 5, me dicen, quedamos a las 5 o a las 6. Y eso en España sería quedar para merendar, para tomarme un croissant, no sé, un bollito, algo de chocolate, un gofre, un batido. Y aquí es para comer arroz y cosas muy ricas, pero claro que a mí, a esa hora, lo que me apetece
es algo dulce, el cuerpo me pide algo dulce, no la cena, ¿no? Pero bueno, como estoy en otro país, pues me tengo que acostumbrar y ya está. Bueno, otra cosa que echo mucho de menos es el tiempo. El tiempo de España en verano en España, bueno, en el sur de España por lo menos, no llueve jamás. No llueve jamás. Y aquí llueve todos los días. Aquí es época de monzón y llueve mucho, la humedad es casi 100%. Mirad cómo tengo el pelo, que no me puedo ni planchar ni el flequillo, ¿eh? Mira cómo tengo el flequillo. Aquí el pelo, a mí me gusta plancharme el pelo, aquí no puedo. Aquí, por ejemplo, pues no puedo. Entonces, pues eso es una cosa que echo mucho de menos. El clima de allí, que es verdad que hace mucho calor, en España hace mucho calor, pero aquí, por ejemplo, hace calor y hace mucha humedad. La humedad es muy alta. Entonces, pues una cosa por la otra, ¿no? Al final lo pasas mal igual. Pero yo creo que en España es mejor, pero porque también estamos muy acondicionados para ello. Otra cosa es que aquí ponen el aire acondicionado muy fuerte, que en España y en Europa eso está regulado, no se pone tanto, no se pone tan fuerte. Y aquí cada vez que vengo aquí, la primera semana o la segunda semana me pongo mala por tanto aire acondicionado. Yo con aire acondicionado yo me muero, tengo todavía la garganta un poco así, pero bueno, el tiempo, aunque haga mucho calor en verano, pero el tiempo es verdad que se echa de menos, Yo lo echo mucho de menos y el rollo de plan de piscina, ¿no? Piscina con amigos y tal, o ir a la playa, que aquí tampoco se va tanto. O es diferente, ¿no? Es diferente, entonces pues, bueno, lo echo de menos un poquito. Oye, mirad, tienen aquí en la tienda de Adidas, tienen una foto gigante de Lamine Yamal, que hemos ganado la Copa del Mundo, hemos ganado el Mundial. Estoy muy contenta, la verdad, de que hayamos ganado. A mí el fútbol me da un poco igual, pero el Mundial pues me hace ilusión, ¿no? Que lo ganemos. Sí. Bueno, sigo. Hablando de lo del tema de comida, otra cosa también al respecto es que aquí comen muy rápido y en España pues es más relajado, comes tranquilamente, nadie te mete prisa, después además siempre después de comer te quedas un rato charlando en la mesa con tus amigos y eso aquí es, por ejemplo, muy rápido. Creo que en otros países también, bueno, en Francia por ejemplo es igual parecido que en España, creo, es más relajado, tranquilo, pero en Corea es todo súper rápido y en España pues se echa de menos eso, de la tranquilidad de comer sin atragantarte, ¿no? Porque aquí al final hay veces que tengo incluso que dejar comida porque todos mis amigos han terminado menos yo y digo, bueno, vale, ya paro, para que no me estéis esperando, ¿no? Me siento mal por no comer a la velocidad de la luz. Entonces, bueno, es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Otra cosa que echo de menos es el tema saludar, dar abrazos, las muestras de cariño. Aquí, bueno, en muchos sitios es verdad que en Sevilla, por ejemplo, es como una ciudad más amistosa, más amable en el sentido de que parece todo como más estilo familia, ¿no? Parece todo como más familiar y aquí es todo más individual, que en otros países, incluso en el norte de España no es así tanto, pero sí que en Sevilla saludamos a todo el mundo, a todos los vecinos, si vamos por el campo andando, tú saludas si pasa una persona, aunque no la conozcas. Que eso, por ejemplo, en Madrid se nota que no es tan así, no se saluda tanto, pero aún así se saluda mucho más que aquí. Aquí, por ejemplo, cuando me monto en un ascensor y hay otra persona dentro, yo saludo, pero la gente se sorprende de que yo les salude. Por aquí no es normal, aquí la gente va cada uno a su rollo, cada uno a su bola y pues nada, no interactúan tanto con los demás. Y en España sí, si tú entras en un ascensor saludas, ¿sabes? Madre mía, cómo tengo el pelo. Pero bueno, eso. Y no hay tanto cariño, en plan, no se muestra tanto afecto, ¿no? Yo cuando veo amigos
que hace mucho tiempo que no los veo, ellos me hacen así, pero yo los abrazo porque, ostras, hace mucho tiempo que no te veo, ¿cómo no te voy a dar un abrazo? Yo si me veo con un amigo de Madrid o un amigo en España que haga tiempo que no lo veo, nos damos un súper abrazo, súper feliz. Y aquí, o sea, me dan abrazos porque yo les doy abrazos, pero se nota que ese abrazo no tiene pasión, ni tiene, que no tiene tanto, no, está como vacío. Es un abrazo vacío, no un abrazo, ¿sabes? Entonces eso se echa mucho de menos. Se echa mucho de menos un poco ese contacto, un contacto con significado, ¿no? Diría yo, con cariño. Que eso aquí es verdad que es diferente. Y en otros países, pues no lo sé, comentádmelo. Y por cierto, ponedme cosas en los comentarios si os sentís identificados con lo que os estoy diciendo, si en vuestro país es así o no. Pero tiene que ser siempre en español, porque este vídeo es para que practiquéis español. Así que en español, ¿vale? Ese es vuestro ejercicio. Comentadme cómo hacéis estas cosas en vuestros países, si es diferente a España, ¿vale? Pero me lo ponéis en español para practicar. Y por cierto, si estáis estudiando español, deberíais de descargaros la guía gratuita que tenemos en My Daily Spanish, que te muestra paso por paso cómo puedes ir aprendiendo español, como en orden, ¿sabes? Y eso viene genial para cualquiera que esté estudiando español y que quiera aprender. Así que tenéis aquí el código QR para descargároslo, es gratis. Y si no, también tenéis un link en la descripción del vídeo. Otra cosa que echo de menos es el sentido del humor. El humor, obviamente, tiene mucho que ver con el lenguaje, tiene mucho que ver con la cultura. Entonces, es algo muy difícil de traducir. La gente no se ríe por lo mismo o no se comparte de la misma forma, ¿no? Que es verdad, yo aquí con mis amigos me río un montón, pero hay muchas cosas que me hacen gracia o de repente veo algo en el móvil y me río yo sola y no se lo puedo explicar porque es que no se puede, no lo van a entender, no van a entender por qué me hace gracia eso. Y si se lo explico, también pierde la gracia, ¿no? Entonces, es verdad que en España la forma de comunicarnos, la forma de hablar, va muy ligada con el humor, como que añadimos mucho humor en las conversaciones, muchas bromas, y aquí no están así. Aquí no están así, y en otros países, pues no lo sé, contadme en los comentarios. Pero sí que es verdad eso, que no se siente diferente, es distinto. Claro que sí, otro país, obviamente. Simplemente, incluso si te vas de España a Portugal, ya cambian las cosas, pero en el otro lado del mundo, en donde estoy, pues imagínate. Pero nada, es verdad que el humor, pues también se echa un poco de menos. Sí. Esas bromillas, bromas inocentes. No. Cosa número 7 que echo de menos es el horario de transporte público. Que mira que en Sevilla tampoco estoy muy contenta con el transporte público. Aquí el transporte público es genial, es maravilloso, pero a las 11:30 ya cierra el metro. Si yo me quiero tomar algo con unos amigos un sábado, o me vuelvo en taxi, o bueno, muchas veces la gente aquí incluso se alquila una habitación de hotel, reserva una habitación de un motel o lo que sea, porque le sale incluso más rentable que volverse a su casa. Si salen de fiesta o algo, como no hay transporte, bueno, a las 5 empieza el transporte aquí, pero aún así, por ejemplo, en Madrid el metro todos los días es hasta las 2 de la mañana, pero aún así toda la noche hay autobuses nocturnos que llegan a todas partes de Madrid prácticamente, entre semana y en los fines de semana, o sea, sobre todo durante los fines de semana hay más frecuencia, ¿sabes? Hay más horarios de autobuses, pasan más frecuentemente, pero aquí no, y hijo, eso hace que, claro, tenga que parar mis planes mucho antes de lo que me gustaría, porque digo, ostras, no voy a cogerme un taxi para ir a la otra punta de la ciudad, que además Seúl es gigante,
que bueno, a mí eso me gusta, que las ciudades grandes me gustan. Al lado de Seúl, Madrid es enana. Es súper pequeña, Barcelona también. Sevilla ni te digo. Pero wow. Deberían de tener un transporte con un horario más amplio, la verdad. ¿Qué te vamos a decir? Otra cosa que es muy obvia, que se echa de menos cuando estás fuera de tu país, es la comida. En concreto en España, pues la gastronomía es bastante buena, está muy rica, hay mucha variedad. Aquí también, ¿eh? Aquí la comida es increíble. Lo que pasa que tengo un problemilla, que es que yo soy vegetariana. Entonces en España es mucho más fácil ser vegetariano que en Corea del Sur, que muchas veces no saben ni siquiera lo que es. Hay cosas que tú estás acostumbrado a comprar en el supermercado que aquí no existen. Entonces te tienes que acostumbrar a los productos de aquí, que está bien, que está guay. A mí me encanta probar cosas nuevas, pero respecto a la gastronomía, como aquí le echan mucho pescado a muchas cosas, polvo de pescado en vez de sal, sazonan mucho aquí con polvos de animales, digamos, ¿no? Que yo no como. Pues eso me dificulta mucho las cosas. Pero bueno, siempre encuentro algo que pueda comer. Además, a mí me encanta, cuando estoy mucho tiempo en España, echo de menos Corea, porque aquí hay cosas que tampoco hay en España, entonces como que tienes ahí esa cosa. Pero bueno, de España, los españoles saben que cuando están fuera de España mucho tiempo, se echa la comida de menos un montón, ¿eh? La comida se echa de menos lo más grande. Pero es que tú sabes, una barra de pan, que claro, aquí no se come tanto pan. Una buena barra de pan, eso, una tostada por la mañana, se echa de menos, mucho de menos. Otra cosa que creo que también es muy obvia, se echa de menos a la familia, ¿no? Perderte momentos importantes, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, este cumpleaños de mi hermana en agosto y no voy a estar. No sé, cumpleaños de amigos cercanos. Es como no estar en momentos importantes, ¿no? O que de repente mi familia ha quedado para hacer una barbacoa e ir a la piscina, todos juntos, y yo veo las fotos y digo, me encantaría estar ahí, y no estás. Entonces, claro, una cosa por la otra, ¿no? Viajas y tal, pero tienes que pagar algo a cambio, ¿no? Que son todas estas cosas. Pero bueno, que después sé que volveré a España y estaré con mi familia y bueno, si ha sido el cumpleaños de mi hermana, pues le compraré aquí un regalo y se lo daré cuando llegue allí, o si no le pido algo por internet y que le llegue a su casa o algo. Tengo que pensarlo, qué le voy a comprar o qué le voy a hacer. Pero sí, perderte los eventos familiares y tal, me gustaría no perdérmelos, pero es lo que hay. Y por último en esta lista de hoy, que bueno, hay muchas cosas más, muchos detallitos, ¿no? Pero bueno, relacionado con lo anterior, de perderte eventos y demás, pues es eso, perderte eventos, conciertos. Este verano ha habido un montón de conciertos en España a los que me habría encantado ir. Y estoy muy triste porque no he ido, la verdad. Y porque he visto amigos yendo y he visto todos los vídeos que han subido de los conciertos y digo, jo, es que me encantaría haber estado en ese concierto, me encantaría haber estado ahí con mis amigos cantando esas canciones. Y esas son cosas que no se repiten, ¿no? Que te has perdido un momento chulo. Que igualmente yo aquí estoy creando otros recuerdos muy guays también, otras experiencias con otros amigos, pero es verdad que esos conciertos que digo, joder, tíos, podríais haber puesto el concierto otro día, ¿no? Porque me he perdido así 3 gordos, que no me parece bien. Pero bueno, me aguanto. No me puedo quejar. No me puedo quejar. Aunque me esté quejando aquí de cosas, aquí vamos, Corea es un país increíble. Tengo mucha conexión con la cultura, con mucha gente de aquí y me lo paso muy bien viviendo aquí durante unos mesecitos al año. Y sí que hay cosas, por ejemplo, de España que no echo de menos. Por ejemplo, no echo de menos el olor a tabaco. En España huele mucho a tabaco porque, en comparación con Corea, por ejemplo, que está prohibido fumar
en casi todos los lados, en casi todos sitios, pues allí se nota que la gente va fumando libremente por la calle. Pero bueno, también noto que huele a sobaco. Huele más a sobaco, pero porque aquí los coreanos no huelen. O sea, el sudor no les huele, no tiene olor su sudor, que eso me parece increíble. Y en España sí. Entonces, pues eso se nota, ¿eh? Se nota. Cuando vuelvo a España digo, hacía tiempo yo que no olía eso, el sobaco de la gente. Otra cosa que no echo de menos, por ejemplo, es que las tiendas cierren al mediodía o que cierren los domingos. Pues eso me parece importante en algunas ocasiones en las que de repente el domingo me hacía falta algo, ¿no? O de repente es el único día que puedo ir a comprar, necesito unos zapatos. Pues el domingo no puedes. Y en Corea no cierra nada nunca, que también me parece mal porque la gente trabaja demasiado y no descansa. Pero no lo sé, ¿eh? Decidme qué pensáis vosotros en los comentarios. Si queréis seguir practicando y aprendiendo español conmigo, os podéis venir conmigo a dar un paseo por Barcelona y os enseño la ciudad en español con subtítulos en este vídeo de aquí. ¡Nos vemos en Barcelona!